Hermano, pero si se lo va a dar, vamos a dárselo bien, amén. Demos gloria, demos honra al único que vive y reina para siempre, aleluya. Santo es el nombre del Señor, bendito es el nombre de Dios. Hermanos, hermosa es su presencia, hermoso es su toque, hermanos. Nos anima, nos reconforta, nos da ese ánimo que a veces va decayendo y va menguando. Damos gracias a Dios por estar una vez más en su casa, un domingo más. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos para escuchar lo que el Señor hoy nos quiere decir? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, que hace algunos días yo tenía una plática intensa, amén. Y de ahí nace este tema. Platicaba con una hermana y ella preguntaba y decía, hablábamos del trigo y la cizaña. Y entonces decíamos, me decía, ¿tú crees que las personas que son cizaña se darán cuenta que son cizaña? Y entonces entrábamos ahí en un debate. Yo al principio dije, no creo, porque yo digo, ¿quién sabiendo que hace lo malo, que afecta la obra de Dios, que daña a su hermano, lo va a hacer intencionalmente? Yo decía, no, yo creo que las personas, aquí en esta iglesia no hay cizaña, hermanos, era una plática de otras iglesias. Entonces yo decía, no creo que alguien que haga un mal lo haga con toda la intención, siendo hijo de Dios, que quiera dañar la obra, que quiera dañar a su hermano, que quiera ofender a su hermano. Y entonces la otra hermana me decía, no, yo creo que sí se dan cuenta. Y entonces estábamos entre que sí y que sí no. Y al final llegábamos a la conclusión que yo creo que todos aquellos que anhelamos ser transformados, que todos aquellos que realmente anhelamos ser cambiados por el Señor y anhelamos con todo nuestro corazón, nosotros le podemos decir al Señor, Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? Muéstrame cómo soy yo. Y solamente así, sabiendo cómo somos, nosotros podemos ser transformados. Porque ¿cómo podemos corregir un error? ¿Cómo podemos corregir algo malo en nosotros si ni siquiera sabemos que estamos mal? Hasta ahí estamos de acuerdo, amén. ¿Cómo podemos ser transformados si ni siquiera sabemos cómo somos? Aquellos que necesitamos y queremos ser transformados por el Señor, necesitamos anhelar con todo nuestro corazón ser transformados, saber cómo somos realmente. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted es cizaña? ¿Usted qué me diría? Si usted me preguntara a mí, pastora, ¿usted es cizaña? Yo diría, no, Dios me guarde. Dios me guarde de hacer un mal, Dios me libre. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cómo somos. Nosotros creemos que son todos los demás los que están mal, pero que nosotros somos el trigo, amén. Entonces, aquellos que necesitamos ser cambiados, que queremos ser transformados, primero es necesario que le pidamos al Señor que nos muestre cómo somos. Después de que Él nos muestre cómo somos, pedirle que nos ayude a renovar nuestra mente, a cambiar este chip, hermano, que está lleno de información incorrecta, llena de información inadecuada, llena de información que no nos beneficia. Y yo quiero compartir contigo, hermano, este tema, que es tan necesario que nuestra mente sea renovada. Mire, yo no sé si usted conoce personas en otras iglesias que nacieron de nuevo, que han sido bautizados, que han caminado, pero que nunca han cambiado. ¿Usted conocerá a alguien de casualidad así? Que usted, así como la conoció hace 20 años, no ha cambiado su comportamiento, no ha cambiado su actitud, no ha mejorado como persona, no es mejor esposo, esposa, madre, hermano, porque exactamente así como nacieron, así se han quedado. Es decir, se quedaron en el nuevo nacimiento, pero nunca hubo una transformación de nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Nunca hubo un cambio de nuestra mente. Y para ser transformados,
el apóstol Pablo nos dice, para que haya una transformación en ustedes, primero tienen que renovar esa mente. Entonces nosotros nos quedamos con el gozo de la salvación, nos quedamos con el ánimo de que soy salvo, con el ánimo de que cuando yo muera voy al cielo, pero mi mente se quedó en las mismas. Mi mente se quedó igual. Entonces hoy yo quiero compartir con ustedes este tema, renovando nuestra mente. Y vayamos por favor a Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice algunas versiones, la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le invito a que usted lo lea todos juntos. Hermano, el apóstol Pablo aquí nos dice que para ser transformados tenemos que ser renovados de nuestra mente. Para que haya una transformación tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. Mire, la crianza que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida ha influido en cómo somos. Usted es el producto, digo, usted es el producto de su entorno. Usted es el producto de sus vivencias. La crianza que nosotros recibimos de nuestros padres es la que nosotros, hermano, es la que influye en nuestra personalidad. Habemos gente que es muy introvertida, hay gente que es muy extrovertida, hay gente que es muy alegre, hay gente que es muy apagada, hay gente que se enoja por todo, hay gente que no se enoja por nada, hermano, y ese es el resultado del entorno en el cual nosotros nos hemos desarrollado. Y fíjese que cuando nosotros venimos a Cristo y nos hacemos una nueva criatura, en ese momento el Señor nos da la oportunidad, diga usted oportunidad, de cambiar toda esa información que teníamos de nuestro entorno, toda esa mala enseñanza que nos dieron, buena, mala, regular, para ahora, a través del nuevo nacimiento, empezar a cambiar nuestra mente con la palabra de Dios, con una información que ahora vendrá de la palabra de Dios. Ya no viene de nuestros padres, ya no viene de nuestras experiencias, ya no viene de lo que yo creo, sino que ahora en el nuevo nacimiento, ese nuevo pensamiento tiene que ser conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué es tan importante la renovación de nuestra mente? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Yo creo que todos conocemos ese texto, lo hemos escuchado, amén. Y decimos, necesitamos ser transformados, pero necesitamos renovar nuestra mente. Una de las razones más importantes, hermano, por el cual nosotros necesitamos renovar nuestra mente, es porque con una mente renovada, tú verás las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando tu mente es renovada, tú ya no ves las cosas como tú crees. Ya no ves las cosas como tú consideras. Ya no vemos las cosas como nos conviene, sino que ahora nosotros vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, cómo Dios ve las cosas, amén. Cuando la mente nuestra es renovada, todas las situaciones, las decisiones, cómo resolvemos los conflictos, hermano. Antes, ¿cómo usted resolvía los conflictos? Antes, ¿cómo usted reaccionaba cuando alguien lo ofendía? Decía, ahorita me la va a pagar, y entonces se arremangaba la blusa, la camisa y se daba. Y usted resolvía las cosas de esa manera. Usted decía, si alguien me la debe, me la va a pagar. Y entonces cuando nosotros aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que nosotros ya no podemos resolver las cosas de la misma manera. Antes usted era un enojón, ¿cuántos dicen amén? Pero ahora usted ya no es enojón. Porque si usted sigue igual, hermano, quiere decir que le hace falta renovar su mente. Antes usted peleaba por todo, ahora ya no pelea. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora le piden al Señor el fruto de su espíritu, amor, la paciencia, el amor, la bondad. Antes nosotros, cuando no teníamos una mente renovada, hermanos, actuábamos arrebatadamente, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido o habíamos aprendido. Fíjese que yo por ahí tengo un familiar pequeño, y entonces de repente ahí en las reuniones familiares alguien le dice: si te pegan, tú pega. No te dejes. Es que nunca pega, y ya le dije que si le pegan, que se defienda. Esa es la información, diga usted, esa es la información que nosotros hemos recibido. Pero ahora, desde la perspectiva de Dios, nosotros ya no podemos resolver las cosas de la misma manera. Cuando una mente renovada, diga usted, mente renovada, actuamos bajo los principios bíblicos. Fíjese, mi hermano, que a nosotros, pues, como pastores, ustedes saben, ¿verdad? Constantemente vienen personas a pedirnos consejo, y para evitarnos mucho problema, hermano, nosotros tratamos siempre de aconsejar bajo los principios bíblicos. A veces hay situaciones, y les voy a confesar, hay situaciones que decimos: sí, pero es que esta situación está complicada, a lo mejor debería de ser, pero siempre vamos a la Biblia. Sí, pero es que la palabra de Dios nos dice que es así. Hace algunos días yo tenía un conflicto, varios meses, hermano. Yo tenía un conflicto y yo le preguntaba a mi esposo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque humanamente quisiera hacer esto. ¿Y a quién le fui a preguntar, hermano? Humanamente quisiera hacer esto, y yo sé que puedo, a lo mejor no era un mal, no era hacer un daño, pero era imponer mi voluntad. Diga usted, imponer mi voluntad. No era hacer ningún mal, pero yo quería influenciar. Fíjese, hermano, yo quería influenciar a alguien, no para nada malo, pero que se hiciera de alguna manera lo que yo creía que era justo. Entonces me decía mi esposo, me decía: no, tú no digas nada. Tú no digas nada, porque entonces estarías actuando con alevosía. Tú deja que Dios resuelva la situación, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y yo le decía: pero es que no es nada malo. Sí, pero es que tú no puedes ser una influencia ni para bien. Bueno, sí, para bien, pero en especial para mal. Y decía yo: no, pues sí, me voy a tener que quedar callada. Entonces, a veces hay cosas, hermano, que en los consejos, no, yo sé que a veces usted se ha acercado a nosotros y nos pide un consejo, y a lo mejor no es el consejo que usted quiere escuchar de nosotros. Pero cuando nosotros aprendemos a hablar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve las cosas, nosotros no podemos actuar de la misma forma. El secreto de aquellos que lograron un cambio positivo en su vida, hermano, diga cambio positivo. Hermanos, ¿quiénes quieren sentirse plenos en la vida? ¿Quién quiere sentirse exitoso en la vida? ¿Quién quiere sentir que todo le va bien? La gente que logró hacer algo, hermano, fue gente que logró ver las cosas desde la perspectiva de Dios, hablando de nosotros y nuestro ámbito cristiano. La gente que logró sentirse plena, la gente que logró sentirse segura, la gente que logró sentirse amada, la gente que logró sentirse exitosa, por llamarlo de una forma, fue gente que empezó a aprender a ver las cosas como Dios la ve. Yo sé que muchos de nosotros, hermanos, y mucha gente, hermano, quisiera el matrimonio feliz. ¿Cuánto quieren un matrimonio feliz? Nada más 2 o 3, los demás así les gusta vivir. Hermano, todos queremos y anhelamos a lo mejor un matrimonio feliz, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de matrimonio. Nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva como esposa, como esposo. Yo no voy a ver un cambio en mi vida si yo sigo actuando de la misma manera. Yo no voy a ver un cambio en mi familia, yo no voy a ver un cambio en mi negocio, yo no voy a ver un cambio en mi trabajo si sigo pensando de la misma manera y no veo las cosas desde la óptica de Dios. Yo les he platicado muchas veces, mis hermanos, que una de las cosas que a mí me costó mucho trabajo aprender fue la dependencia.
o depender completamente de Dios. Y es que decirnos si todos dependemos de Dios es fácil, hermano. Decir depender de Dios, decimos es fácil, yo dependo de Dios, todos dependemos de Dios, pero vivirlo es complicado. Y esa parte, hermanos, a mí me costó mucho trabajo comprender. ¿Por qué? Porque yo tenía una información que había recibido. Yo tenía una información que había recibido desde pequeña. Cuando el Señor me llama, cuando el Señor me dice, ya no vas a depender de ti, vas a depender ahora de mí, yo tuve que hacer un cambio y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo empecé a ver a Dios de otra manera, cuando yo empecé a ver que Dios es mi Padre, cuando yo empecé a ver que Dios me iba a proveer, entonces mi perspectiva cambió y mi vida fue transformada y mi vida fue cambiada. ¿Cómo vas a llegar a tener esos hijos, ese matrimonio, ese negocio, cuando tú te empieces a dar cuenta, hermano, que todo depende de Dios, que nosotros dependemos de Dios y que nosotros tenemos que ver las cosas ahora, diga usted ahora, como Dios las ve? Nosotros no vamos a mejorar ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en el matrimonio si no cambiamos nuestra forma de ver. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos decía: ustedes no se amolden a las ideas de este mundo, ustedes no se acomoden ni se adapten a lo que les enseñan en este mundo. En este mundo, ¿verdad? Ahorita el feminismo, el que el hombre es lo peor del mundo, hermano, y las mujeres estamos viendo a los hombres a través de esta perspectiva. No estamos viendo al hombre bajo la perspectiva de Dios. Estamos viendo al hombre, a la figura del varón, desde la ideología de este mundo. Los hombres no sirven para nada, los hombres son como los hijos, hay que andarlos cargando, hermano. Y nosotros nos vamos con esas ideas, diga usted, esas ideas. Para que haya una transformación en nuestra vida, en nuestro hogar, y eso es por poner un ejemplo, debemos de cambiar cómo vemos las cosas. Debemos de cambiar cómo vemos a Dios. Debemos de cambiar cómo vemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, según los expertos, aquellas personas que no han sido renovadas de su mente llevan una vida llena de resentimiento y falta de perdón. Ay, Dios, ya empezamos. No ve las cosas espirituales como algo importante. Se puede creer menos o a veces se cree superior a los demás. Peca constantemente y ya no siente temor. Pecó una vez y no pasó nada. Volvió a hacer lo malo y tampoco pasó nada. Y cuando se dio cuenta, perdió el temor y ahora peca y ya no siente nada. Ya no siente ese temor. Dice que aquella persona que su mente no ha sido renovada se deleita en los placeres de este mundo. Tiene su propio concepto de lo que desagrada a Dios y de lo que no. Fíjese nomás, dirían por ahí, qué suave. Yo tengo mi propio concepto de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere. No es lo que diga la palabra, no es lo que los hombres de Dios digan, no es lo que el Señor diga, es lo que yo creo. Las personas que no han sido renovadas de su mente, hermano, tienen su propio concepto de lo que le desagrada y de lo que no. Fíjese, esta me preocupó, hermano. Asiste a una iglesia, pero no tiene nada o casi nada de tiempo para Dios. Ay, ¿cómo está eso? Una persona que no ha sido renovada asiste a una iglesia, pero no tiene nada o casi nada de tiempo para Dios. Ve las cosas espirituales como una imposición. Ay, santo. Solo sabe pedir a Dios, pero no se deleita en Él. Critica y señala a otros pensando que está en una condición espiritual mayor. Hermano, de esa todos hemos caído, hermano. Yo lo leía y decía, ay, esta es para mí. Hermanos, todos hemos caído, ¿verdad?
Cuando nosotros, qué buenos somos para criticar los pecados ajenos. Qué bueno, hermanos, somos para criticar los pecados que nosotros ya superamos. Pero nosotros un día también pecamos, o pecamos de otra forma. Dice aquí que la gente que no ha sido renovada de su entendimiento critica y señala a otros pensando que está en una condición espiritual mayor. También puede ser una persona pesimista y no ve nada positivo, hermano. Es importante, hermano. ¿Por qué es importante tener una mente renovada? Porque es necesario que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Es importante que aprendamos a ver con los ojos con los que Dios ve. Ya no es lo que me agrada a mí, sino es lo que le agrada al Señor. Es importante tener una mente renovada, porque quien controla nuestros pensamientos controla nuestras vidas. Quien controla nuestros pensamientos, diga usted, quien controla nuestros pensamientos controla nuestras vidas. Fíjese que hace mucho tiempo yo leía una historia y se me quedaba grabada, no sé si la leí o me la contaron, de una persona que unos amigos le hacen una broma. Y entonces se ponen de acuerdo para que cada vez que vieran a esta persona le dijeran: oye, qué mal te ves, oye, estás enfermo, oye, te ves muy delgado, oye, te ves muy demacrado, oye. Y dice que cada vez entre un grupo de amigos se ponen de acuerdo y empiezan a decirle a la persona: oye, no estarás enfermo, oye, te ves mal. Y dice en esa historia que el hombre empieza a llenar su cabeza de esos pensamientos, y entonces empieza a ver en él cosas que ni tenía, pero que por lo que había escuchado, él empezó a notar en su cuerpo, y se empezó a sentir débil, y se empezó a sentir enfermo, y empezó a ver pálido, y se empezó a ver, hermano, y le empezaron un montón de achaques, porque empezó a llenar su pensamiento de lo que él escuchaba. Quien controla nuestros pensamientos controlará nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23:7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo actúo por lo que yo pienso. Todos a lo largo de nuestra vida nos hemos creado nuestras estructuras mentales, nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida, y eso es lo que somos. Esa es nuestra personalidad. Somos por todo lo que tenemos en nuestra mente. Toda la información que nos dieron nuestros padres, toda la información que hemos recibido de nuestro entorno, y eso es lo que controla nuestra vida. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que tal cual es su pensamiento, así es él. Si nosotros dejamos que nuestra mente controle la palabra de Dios, nuestra vida será transformada. Yo les platicaba a mis hermanos hace algunos meses a lo mejor, y yo les decía que yo cuando recién me casé, ya tiene poquito, en mi casa siempre tuvimos una mala costumbre. Yo no sé si usted la tiene también, a lo mejor y sí, pero en mi casa nunca se le sacaba filo a los cuchillos. Entonces, en mi casa, de la casa de mis padres, pues los cuchillos siempre estaban sin filo, hermano, y así se acostumbra uno. Entonces yo siempre cortaba las cosas, pero los cuchillos sin filo. Cuando yo me caso, ay, mi suegro, hermano, mi esposo, siempre batallaban porque ellos siempre quieren que los cuchillos estén afilados. Y entonces yo le decía a mi esposo, y yo me enojaba, y yo le decía: ¿por qué le sacas filo a los cuchillos? Porque me corto. Para mí, fíjense nada más cómo nos hacemos estructuras, hermano, cómo nos hacemos de creencias que a veces no son correctas. Diga, a veces no son correctas, pero que como son nuestras, nosotros decimos: aquí yo tengo el sartén por el mango y yo tengo la razón. Entonces yo llegaba y le peleaba y le decía: no le saques filo a los cuchillos porque yo me corto. Y él me decía: pero ¿cómo te vas a cortar? Al contrario, es más fácil cortar algo con un cuchillo afilado. Hermano, mi mente estaba cerrada. Diga usted, cerrada.
Cuando nuestra mente está cerrada, Dios no puede trabajar. Cuando nuestra mente está cerrada, Dios no puede trabajar. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda y nos dice: no hagan las cosas de este mundo, no lleven a cabo la información que un día recibieron, no practiquen las cosas que un día aprendieron. Ahora renuévense, ahora que estamos en Cristo y que somos una nueva criatura, tienen que renovar su mente. Yo tenía una mente cerrada en esa área, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros nos hemos cerrado porque decimos: no, es que es así? Yo no sé si a usted les pasó con nuestros papás, que nos decían: no hagas esto porque es malo. Y entonces de repente uno les decía: ¿pero por qué es malo? Pues no sé, pero dicen que es malo. Que no cenes sandía de noche porque es malo. ¿Pero por qué es malo? ¿Quién sabe por qué es malo? Pero así nos decían, y no se podía cenar sandía. Se cenaba uno todo lo demás. Se cenaba uno tacos, tortas, frijoles, y eso no nos caía mal. Pero la sandía, dicen por ahí, esa no, porque esa nos hace daño. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entonces a veces nosotros nos cerramos, diga usted, nos cerramos en nuestras propias ideas, y eso es lo que controla nuestras vidas. Yo le voy a decir algo, hermano: no todo lo que aprendimos es bueno. No todo lo que aprendimos es que porque así yo aprendí. Hermano, no. Eso fue antes. Porque quien controle sus pensamientos, hermano, va a controlar su vida. Una vez que aprendemos algo, es muy difícil desaprender, hermanos. Es más difícil aprender, hermano, desaprender, que aprender cosas nuevas. Algo que yo recuerdo que también batallé un poquito, y ese chip también me lo tuve que quitar, hermano. Y yo sé que ustedes van a decir, las mujeres: no, pastora, eso no es así. Éramos novios, hermano, mi esposo y yo. Ay, hermano, y para mí, como nos dicen en el mundo, ¿verdad? Y como hemos aprendido, y hasta a lo mejor hasta nuestros padres nos dijeron en algún momento: primero tus hijos y luego el marido, luego el hombre, dicen por ahí. Primero tus hijos. Ay, hermano, y una vez me dice mi esposo, éramos novios, y me dice: no, dice, primero es la esposa y el esposo y luego los hijos. Y yo dije: no, primero son los hijos, porque el esposo. ¿Y qué empezamos a decir las mujeres, hermanas? ¿Qué empezamos a decir? Es que el hombre luego en la primera te deja, y que los hijos son para siempre. Ajá, sí, son para siempre. Yo luego le digo a mis hijos: en la primera de cambio, porque ellos, hermanos, ellos dicen que nunca nos van a dejar. ¿Cómo ven ustedes? Ellos nunca nos van a dejar. Van a estar con nosotros siempre. Cuando estemos viejitos nos van a atender, nos van a llevar a donde nosotros querramos. Hermano, nunca nos van a dejar. Y nosotros decimos: no, mi amor, en la primera que se lleguen a enamorar, y que, mire, no les vamos a ver pero ni el polvo a ustedes. Hermano, los hijos tampoco son para siempre. Entonces nosotros nos vamos acostumbrando a esas estructuras, a esas creencias que nos han enseñado en el mundo, y nosotros nos encerramos. Fíjese que cuando nosotros hemos viajado, esta soy yo, hermanos, no le digo que usted lo tenga que hacer. Hemos viajado con un grupo de pastores, sobre todo a otros países, y entonces pues se da mucho el que la gente pues te ofrezca comida, y fíjese, es cuestión de cada quien, de cada mente. Y vamos a veces con un grupo de pastores, hermanos, y ellos vamos a un país X, hermano, y se ponen a comer comida que la podemos comer acá, hermano. Se ponen a comer hamburguesas. A mí me gustan las hamburguesas. Se piden pizza, hermano. Cuando uno va a un lugar nuevo, uno tiene que probar cosas nuevas. El otro día íbamos a la reunión cuando fue la actividad de mujeres, y me dice una hermana:
porque yo me servía arroz, pero no era cualquier arroz, era arroz a la tumbada. Entonces me servía arroz y entonces me dice ella, ay, dice, para arroz en mi casa. Dije, sí, es cierto, para arroz en la casa. Hermano, cuando usted va a un lugar, uno tiene que probar cosas diferentes. Pero a veces nuestra mente, ay, no, aquí. Hermano, las cosas no van a cambiar. Digo usted, las cosas no van a cambiar si no cambiamos nuestra mente. ¿De qué alimentamos nuestra mente? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? ¿De afanes? ¿De placeres? ¿De entretenimiento? Dice la palabra del Señor en Efesios 4, 17 al 18. Ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento y excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dice, ya no andéis así como también los gentiles. Hermano, esta palabra es para la iglesia de hoy. Fíjese que nosotros estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la iglesia está perdiendo el enfoque. Y muchos de nosotros andamos en la vanidad de nuestra mente. Y muchos de nosotros andamos detrás de los placeres. Y muchos de nosotros estamos detrás del entretenimiento. Y muchos de nosotros estamos detrás de los afanes, hermano. Lejos de la vida de Dios. Pero hoy la palabra nos dice, hermanos, ustedes no sean también como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, excluidos de la vida de Dios. La iglesia está perdiendo su enfoque, hermano, llenando su mente de todo, hermano, menos de Dios. La gente es feliz en cualquier lado. La gente sonríe en cualquier lado. La gente es eufórica en cualquier lado. Pero en la iglesia, ay, hermano, qué flojera. Ay, hermano, qué cansancio. Hermano, dice la palabra del Señor, ustedes no anden tan bien como los gentiles. Así andan ustedes también. Nos dice la palabra, ustedes también andan como los gentiles, en la vanidad de su mente, desenfocados de las cosas de Dios. La iglesia de ahora solo sobrevive porque la iglesia de Dios no está llevando una vida en el Espíritu. La iglesia de Cristo, hermanos, está sobreviviendo. Diga usted, sobreviviendo. Solamente venimos el domingo, tomamos un poco de oxígeno y hasta el próximo domingo volvemos a tener una dotación de oxígeno. Pero toda nuestra semana, hermano, ajenos a la vida de Dios. Y este es un llamado para la iglesia que somos nosotros. Este es un llamado para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos. Dice que se habla acerca de que hay gente que conocía a Dios, gente que conoció al Señor, pero dice la palabra que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice que ellos se envanecieron con sus razonamientos y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Conocían a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Pero aquí hay un pueblo que sabe glorificar a Dios, amén. Aquí hay un pueblo que sabe honrar al Señor. Aquí hay un pueblo que sabe exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden darle fuerte aplauso a nuestro Dios? Dice, aquellos le conocían, pero no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que ellos en su razonamiento se envanecieron y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Si no hay cambio de mente, no hay cambio de vida. Por eso necesitamos renovarnos. Diga usted, necesitamos renovarnos. Si no hay cambio de mente, no hay cambio de vida. Dejemos de esperar que algo milagroso, hermano. ¿Cuánto esperamos algo milagroso que cambie nuestra vida así de repente y que todos nuestros problemas se acaben? Hermano, no es porque Dios no sea milagroso. Dios hace milagros, pero esto no va a suceder
si no cambiamos nuestra mente. Dile a tu hermano: cambia tu mente. Dejemos de esperar que algo milagroso cambie en nuestras vidas. ¿Cuántos seguimos soñando por la herencia que nos va a aparecer de un tío por ahí y nos vamos a volver millonarios de la noche a la mañana? ¿Cuántos seguimos esperando, hermano? Señor, si yo tuviera unos 12 millones, yo invertiría en la obra, me construyo una casa, me compro carro, hermano, me compro ropa de marca. ¿Cuántos hermanos estamos esperando algo milagroso de ese tipo? Hermano, déjame decepcionarte. No va a suceder. No va a suceder si tú y yo no renovamos nuestra mente. He escuchado muchas personas decir: yo soy así porque la vida es difícil. Yo soy negativa porque la vida es difícil. Me fue difícil. Y yo digo: ¿no será al revés? Que la vida nos es difícil porque somos muy negativos. ¿No será que la vida se nos complica porque no hemos renovado nuestra mente? ¿No será que las cosas se nos hacen difícil por nuestra mentalidad? Y no es porque la vida sea difícil, por eso yo soy así. Fíjese, y usted conoce la historia del pueblo de Israel. Hermanos, cuando ellos salen de la tierra prometida, cuando ellos salen de Egipto y van hacia la tierra prometida, hermanos, ellos esperaban maravillas. Ellos esperaban milagros, así como nosotros con la herencia. Ellos esperaban que todo les fuera fácil, pero su mentalidad nunca cambió. Ellos querían llegar a la tierra prometida, que todo estuviera fácil, hermanos, cortar el coco de las palmas, comer las uvitas, tener unas muchachas acá a los lados que les estuvieran soplando, en la playa, relajados, que el Señor les dijera: ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Irán? ¿Un coche? Ahí está el coche, mi vida. ¿Qué quieres, Arturito? ¿Una casa? Ahí está la casa. ¿Cuánto quisiéramos tener una vida así? Déjeme decir, hermanos, que no es así. Si la mentalidad de nosotros no cambia, nuestra vida no va a cambiar. Muchos de ellos, toda una generación murió en el desierto, esperando milagros y milagros y milagros y cosas, pero su mentalidad no cambió. Ellos vieron más milagros que ninguna generación, hermano, ha visto a lo largo de la historia. Ellos vieron el poder de Dios como nadie, como ninguna generación, pero la mentalidad no cambió. Nosotros podemos ver la gloria de Dios. Nosotros podemos haber nacido de nuevo. Nosotros podemos haber, hermano, haber sido bautizados en agua, en espíritu. Pero si la mente no cambia, nada va a cambiar. No va a cambiar nada en tu vida. No va a cambiar nada en tu familia. No va a cambiar nada en tu negocio. Porque tu mente sigue siendo la misma de hace muchos años atrás. Ese es el problema que Jesús tuvo con los fariseos. Usted conoce la historia. Dice la palabra que Jesús le decía a los fariseos: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y la gente decía: amén. Ustedes escucharon que les fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y los fariseos decían: amén, eso aprendimos, eso nos enseñaron, eso es lo correcto, ojo por ojo y diente por diente. Pero viene Jesús y le dice: mas yo les digo ahora, ama a tu enemigo, ora por los que te hacen mal, bendice a los que te maldicen. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero él dice: al que te hiere en la mejilla, ponle la otra. Y al que te pelee por la túnica, ¡ey, esa es mi túnica, dame mi túnica!, déjale la capa. Y al que te dice: oye, acompáñame una milla, ¿qué nos dice Jesús? Ve con el 2. Ah, no,
Esa es la mente que no ha sido renovada. Esa es la mente que sigue creyendo que como somos, estamos bien. Que así como me crió mi papito, así como me crió mi mamá, así como me crió mi abuelita, así estoy bien. Oíste que fue dicho, no matarás. Y los fariseos decían, sí, nosotros aprendimos eso de la ley, nosotros aprendimos eso de Moisés. Pero dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Ay, hermano, eso no gusta. Si nosotros no desechamos lo viejo, hermano, no viene lo nuevo. Si usted, hermana, no saca la ropa cuando usted era talla 5 y está esperando un milagro del Señor para que le vuelva a quedar, no le va a llegar ropa nueva, hermana. Saque ese pantalón que ya no le va a quedar. Resígnese, mi hermana. Hermanos, también saquen esa ropa. Es que cuando yo era joven era talla 30, hermano, y ahora es 38, 40, hermano, ya no le va a quedar. Tenemos que sacar lo viejo, no al viejo, hermana, lo viejo para que lo nuevo pueda llegar a su vida. Ese es el pensamiento que Jesús trae. Jesús trae un pensamiento de renovación a nuestra mente. Por eso Él les dice, no es posible que podamos echar vino nuevo en un odre que ya está viejo, porque el odre se va a romper. Dios no puede trabajar en una mente cerrada. El que no renueva su mente se estanca. Yo no sé, hermano, tristemente, si usted conoció gente que conoció del Señor, que caminó con el Señor y que un día terminó apartado de todo lo que un día Él enseñó, de todo lo que un día Él predicó, de todo lo que un día Él defendió, porque la mente se estancó, la mente se secó, todo fue transformado. Dejamos de hacer muchas cosas, pero nuestra mente se quedó sin ser renovada. Mucha gente, hermano, que enseñó cosas, hermano, que las defendía con su vida, hermano, terminó hasta renegando del Señor. Porque el que no renueva su mente se estanca. El que no renueva su mente se estanca. Dios no puede trabajar, hermano, en un odre viejo. Diga, Dios no puede trabajar en un odre viejo. Si queremos vino nuevo, ¿cuántos queremos vino nuevo? ¿Cuánto queremos cosas para nuestra vida, hermanos? ¿Cuánto queremos bendición? ¿Cuánto queremos prosperidad? ¿Cuánto queremos una vida espiritual a un mayor nivel, hermano? Si no quitamos ese odre viejo, hermano, si no transformamos y renovamos nuestra mente, Dios, Jesús, no puede vaciar ese vino nuevo. Jesús le decía a los fariseos, ustedes así lo aprendieron, pero yo ahorita vengo y les digo que no es así. No todas nuestras actitudes, no todos nuestros comportamientos, no todo lo que nosotros creemos que es correcto, lo es. ¿Quiénes van a ser transformados? Aquellos que le digan al Señor, Señor, muéstrame cómo soy realmente. Muéstrame quién realmente soy. Porque todos creemos ser buenos, hermanos. Si usted me dice, pastora, ¿usted se cree buena? Sí, yo creo que soy buena. Yo creo que no me meto con nadie. Yo creo que no afecto a nadie. Pero usted me ve mejor. Usted me ve mejor y usted sabe. Yo lo veo a usted. Y es fácil a lo mejor señalar los defectos de los demás, pero ver los nuestros a veces no es tan fácil. Y Jesús les decía, primero hay que ver
lo que tenemos nosotros en nuestro ojo. Antes, hermano, la viga, tenemos una viga grandota, hermano. Y el hermano tiene una pajita, pero nosotros vemos la pajita y no vemos la bigota que tenemos nosotros, hermano. Pero choncha, hermano, no cosita. Hermano, el apóstol Pablo nos dice: no se conformen, no se adapten, no agarren las ondas de este mundo, no agarren las modas. Mujeres, desempeñemos el papel que Dios nos ha mandado. Hombres, desempeñen la función que Dios ordena en su palabra. Hijos, obedezcan a sus padres. Jóvenes, obedezcan a sus superiores, obedezcan a sus maestros. Esto es lo que nos dice la palabra. No, pero que ahora, que por qué me van a decir, que por qué me van a mandar. Hermano, es broma, hermano, es broma, es broma. Hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dice el apóstol Pablo que si nosotros renovamos y transformamos nuestro entendimiento, nosotros vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que aquí hay una iglesia que queremos hacer la voluntad de Dios. Yo creo que aquí hay una iglesia que anhela ser transformada, amén. Pero necesitamos, hermanos, renovar la mente. Necesitamos cambiar ese chip para que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a trabajar en nuestra mente, hermano? ¿Cuántos vamos a llenarnos de la palabra de Dios para ser transformados de esta mente que a veces nos juega feo, hermano? Póngase de pie usted en esta hora. Dice en Efesios 4:23 en una nueva versión: dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes. Usted conoce la vida de José, hermano. Usted conoce la historia. Y dice la palabra que él vivió muchas dificultades. Fue arrancado de la casa de sus padres. Sus hermanos lo vendieron. Fue vendido como esclavo, hermano. Y el día que él tuvo la oportunidad de vengarse, él no se vengó. El día que él tuvo la oportunidad de desquitarse de la maldad de sus hermanos y del odio que sus hermanos le tenían, él no se vengó. Porque él había sido un hombre que dice la palabra que todos se admiraban porque sabían que Dios estaba con José. La gente se va a dar cuenta que Dios está con nosotros por cómo pensamos. La gente se va a dar cuenta que Dios está con nosotros porque cuando tengamos la oportunidad de hacer un mal, no hagamos un mal, sino hagamos un bien. La gente se va a dar cuenta que Dios camina con nosotros porque nosotros no vamos a reaccionar ocasionándole un daño a alguien. Dice la palabra que cuando los hermanos de José llegaron y él tuvo la oportunidad de vengarse, él no se vengó y dijo: todo esto que yo pasé, todo este mal que ustedes pensaron en contra de mí, Dios lo cambió para bien, para que mucho pueblo fuera alimentado. Es necesario que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, mi hermano. Es necesario que renovemos nuestra mente, porque nosotros ya no tenemos la mente del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo bondadoso, en eso nosotros tenemos que pensar. Dice la palabra: no considerándonos como superiores, sino a lo mejor hasta un poco menos que mi hermano. Todo por amor al Señor. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente es la obra del Espíritu Santo, hermano. No es de nadie más. Pero es necesario que tú le digas a Él: Señor, renueva mi mente. Señor, renueva mi corazón. ¿Se acuerda el canto que cantábamos antes que dice: renuévame,
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Puedes cerrar tus ojos en esta preciosa tarde y decirle: Padre,